Así que dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Puede sentarse, hermano. Con esto vamos a dar inicio a podríamos decir, a una subsección del Evangelio de Mateo, de una larga serie, ¿cierto?, que vamos a estar viendo todo el Evangelio de Mateo. Y dentro del Evangelio de Mateo ahí encontramos esta miniserie que tiene que ver con el Sermón del Monte, 2 capítulos, donde vamos a ir, ¿cierto?, versículo a versículo, viendo lo que este gran sermón dice para nosotros. Muchas veces nosotros hemos hablado de grandes predicadores. Hemos hablado de predicadores como Spurgeon, Sproul, ¿cierto?, otros como Martin Lloyd Jones, pero el predicador más grande que ha existido no es otro que Jesús, donde nos da el gran sermón que se ha predicado alguna vez en la tierra, fue este. Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, cómo Cristo inicia de cierta forma su ministerio público, cómo inicia después de haber sido bautizado. Lo primero que él hace es comenzar a predicar, ¿ya? Y comienza entonces su predicación de forma pública. Bueno, había hecho otras cosas antes, estaba sanando, ¿cierto?, algunos enfermos, estaba proclamando de cierta forma que el reino de los cielos se había acercado, pero aquí viene su gran sermón ahora, su gran predicación es esta. Y curiosamente él predicaba antes que el reino de los cielos se había acercado, similar a lo que había predicado Juan el Bautista, pero ahora viene a predicar directamente qué es el reino de los cielos y qué es lo que debemos hacer o cómo debemos ser para estar dentro del reino de los cielos. Y en este sentido el Sermón del Monte entonces viene a retratar la vida cristiana cómo debe ser vivida, cómo aparece en las Escrituras que la vida cristiana debe ser vivida y cómo la justicia entonces es diferente la del reino de Dios a la del reino de este mundo, ¿ya? Describe entonces cómo se ve la vida y la comunidad humanas vistas desde el reino de los cielos. Es como que se pone unos anteojos para decirnos, miren, esta es la forma, este es el lente por el cual debemos ver el mundo, ¿ya? ¿Y cómo se ve el mundo? Bueno, diferente, se ve diferente. Los discípulos de Cristo son diferentes a los que no son discípulos de Cristo. El Sermón del Monte entonces nos entrega como una especie de contraste. Miren, este es el reino de los cielos, diferente al reino en el que ustedes estaban acostumbrados a vivir. Una diferencia entre la vida cristiana verdadera y la vida no cristiana, entre el reino de los cielos y el reino de este mundo, planteando lo que dice John Stott como una contracultura cristiana, ¿ya? Es decir, hay un nuevo sistema de ética, de valores, de justicia, de aspiraciones, de estilo de vida. Hay una nueva forma de vivir la vida diferente, ¿cierto?, a la que tiene aquel que no es cristiano con la que tiene aquel que es un verdadero cristiano. Y nosotros vamos a ver entonces estos primeros 3 versículos, en donde el 1 y el 2 son una especie de introducción a lo que viene posteriormente, y después se va a analizar en los domingos siguientes cada una de las bienaventuranzas. Si se fijan, las bienaventuranzas tienen un versículo cada una, vamos a ir analizando una por una de estas, y hoy día vamos a comenzar con la primera, que es la del versículo 3. Entonces, el sermón es versículos 1 y 2, la introducción, y el versículo 3, la primera bienaventuranza. Y en ese sentido, los versículos 1 y 2 dicen, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y entonces nosotros tenemos que entender algo aquí para poder entender el Sermón del Monte. En ese sentido, Jesús viene a traer un mensaje algo diferente de lo que las personas que eran su público, que eran las que escuchaban, estaban acostumbradas a ir. Él estaba hablando aquí de una felicidad interna. Ya ustedes saben que la palabra bienaventuranzas significa felices, ¿ya? Eso es lo que significa bienaventurado, feliz, ¿ya? Y él entonces está hablando aquí de una felicidad interna que solo Dios puede conceder. Y resulta que él se la viene a conceder
a la gente menos improbable de alcanzar felicidad. Él dice, ¿quiénes son los felices? Los pobres, los tristes, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre, los que tienen sed. Esos son los que alcanzan la felicidad. Y ahí obviamente esto viene a confundir un poco a quienes escuchaban, porque ellos pensarían que Jesús les viene a decir, oye, felices los que tienen mucho dinero, felices los que están siempre alegres, los que tienen posesiones materiales, felices los que tienen poder. ¿Ven cómo la contraculturalidad comienza desde el versículo 1 en adelante? Y en ese sentido entonces Jesús fue en contra de la cultura de aquella época, pero curiosamente parece que no ha cambiado mucho la cultura, porque viene también en contra de nuestra propia cultura del siglo XXI. Y el versículo 1 ya nos muestra que Jesús estaba viendo una multitud. No eran solo unos pocos los que estaban escuchando, habían multitudes que ya le estaban siguiendo. Y la semana pasada nosotros vimos el por qué. ¿Por qué habían multitudes? El versículo 23 de Mateo 4 dice que Jesús recorría cierto Galilea y enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que hacía? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era como que llegó alguien que tenía ciertos poderes sobrenaturales y por lo tanto sanaba, y la gente que tenía enfermedades lo iba a seguir porque quería encontrar sanidad. Y el versículo 24 de Mateo 4 entonces dice, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Esa era la multitud que estaba siguiendo al Señor. Un ejército de personas con problemas. No era la crème de la sociedad israelita de aquella época. No era lo que a lo mejor alguien, un predicador del siglo XXI, esperaría que lo siguieran. Empresarios, gente con éxito, que lo ha obtenido todo en la vida. No, a Jesús lo seguían multitudes de personas endemoniadas, epilépticos, paralíticos. Y él los sanaba. No los dejaba tal cual llegaban. Entonces esta multitud se congregó alrededor de Jesús, pero resulta algo curioso que Jesús no se dirige a ellos precisamente. Jesús no se dirige a la multitud. El versículo 1 dice que Jesús vio a las multitudes y subió al monte, y después de sentarse son los discípulos los que se acercan a él. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién? A los que se acercaron a él, a los discípulos. Entonces, en ese sentido, la multitud estaba ahí, pero de cierta forma Jesús quiso tener un momento como privado, podríamos decir, con sus discípulos. Él ve a la multitud y por lo tanto sube al monte, sus discípulos se acercan y estos son su audiencia primaria, aquellos que están cerca del Maestro. Y nos dice también algo curioso, dice que el versículo 1 que él se sentó. Él comenzó a enseñar después de sentarse. Esto a lo mejor para nosotros es algo un poco diferente, porque si se fijan en las iglesias, el predicador generalmente está de pie. Yo creo que ustedes se escandalizarían incluso un poco si yo trajera una silla y me sentara y comenzara a predicar. Sería como, ya empezar, oye, ya se chaqueó la iglesia, me voy a cambiar de iglesia, el predicador se sentó. Pero resulta que en la época de Jesús era común que los maestros, los rabinos, enseñasen sentados. ¿Ya? Esa era la costumbre de la época, que aquel que era un maestro se sentaba para enseñar. Pero no era lo único curioso de sentarse. Resulta que también otro que se sentaba y que implicaba algo especial que sucedía cuando se sentaba, eran los reyes. Cuando un rey se sentaba, significaba que el rey comenzaba a reinar. Cuando un rey estaba sentado en su trono, implicaba que el rey estaba con toda su autoridad. Cuando el rey estaba en su cama, dormía acostado. No estaba reinando, no había autoridad ahí en el rey. Pero cuando el rey se sentaba, implicaba que él comenzaba, ¿cierto?, a impartir su autoridad dentro de su reino. Jesús, entonces, como un rabino, pero también como un rey, él se sentó en su trono y comenzó entonces a enseñar su mensaje del reino. Este era un mensaje real, con autoridad, con dignidad real, porque el rey se había sentado para impartir su justicia de su reino.
Los discípulos vienen a él y él abría su boca y les enseñaba a sus discípulos. La multitud estaba por ahí, pero a lo mejor muy probablemente no escuchaba, porque fueron los discípulos los que se acercaron a él. No la multitud, fueron sus discípulos, y él les comenzó a enseñar abriendo su boca. ¿Ya? Probablemente la multitud a lo mejor no escuchaba lo que Jesús les decía, pero sí los discípulos. Este mensaje era para aquellos que creían en Jesús y estaban pasando el tiempo con él. Y les comienza a hablar de la felicidad. Hermano, si tú crees que Dios es un Dios que no se preocupa de la felicidad de sus hijos, estás equivocado. Dios comenzó su mensaje más importante hablando de la felicidad y cómo tú puedes encontrar la verdadera felicidad. No esa felicidad obviamente superficial a la que estamos acostumbrados a vivir, en donde a lo mejor yo tengo dinero, ahorro un dinero y me compro algo. Oye, ¿esto qué me hace feliz? O yo no me identifico con la persona que soy y me identifico con otra cosa. Y es que esto me hace pleno, esto me hace verdaderamente feliz. No, Cristo trae aquí cuál es la verdadera felicidad de las personas. Él se preocupa de tu felicidad, pero de la verdadera. Y entonces comienza a enseñarle a los discípulos lo que ellos deben aprender. Y este mensaje entonces se trata de esto. Este mensaje, el Sermón del Monte, también ha sido un poco manoseado, podríamos decir. Muchos han visto este mensaje como una especie de evangelio social, ¿ya? Ven al mensaje del Sermón del Monte como Jesús, como un gran orador, ¿ya? Pero no lo ven como aquel enviado de parte de la deidad para traer y proclamar el reino de los cielos. Este no es un evangelio social, este no es un simple mensaje ético. No, Jesús fue un gran maestro, ya fue un gran maestro que tuvo buenos discípulos, pero listo, ahí queda. No, este es un mensaje que va mucho más allá. Este no es un mensaje que está tratando de llevar a la gente a una mayor espiritualidad simplemente, o una mayor ética humana. No es como muchos lo piensan. Muchos sociólogos o antropólogos piensan que este mensaje fue un buen mensaje para la humanidad porque traía mejor ética humana, ¿ya? Pero no es así. Este es un mensaje que le dice a la gente cómo entrar al reino de los cielos. Y este es el mensaje entonces que también nosotros debemos predicar. Y lo primero que entonces él empieza a decir a la gente es que si quieres ser feliz tienes que ser pobre en espíritu. Si quieres ser feliz tienes que llorar. Si quieren ser felices tienen que ser mansos o tienen que ser humildes. Si quieres ser feliz tienes que ser misericordioso. Si quieres ser feliz tienes que ser perseguido y recibir insultos. Y por eso entonces para muchos el contenido de este mensaje es muy difícil. Es muy difícil. ¿Quién quiere ser feliz siendo perseguido o recibiendo insultos? ¿Quién quiere ser feliz siendo un pacificador? ¿Quién quiere ser feliz teniendo hambre y sed o siendo pobre? Hay algunos que dicen que este mensaje no se aplica el día de hoy. Este mensaje fue para los discípulos y para la iglesia del primer siglo. Ellos sí podían ser perseguidos y aún ser felices. Ellos sí no tenían nada, vivían en las catacumbas, pero podían ser felices. Esto no se aplica para la iglesia del siglo XXI. Una iglesia, cierto, que tiene un alcance mundial, que tiene muchas riquezas y mucho dinero. No, otros dicen esto es un mensaje que queda relegado para un futuro reino de Cristo. Tampoco es así. Esto no es eso. El Sermón del Monte entonces comienza con estas bienaventuranzas, las cuales nos muestran que Dios diseña al hombre para ser feliz y el reino de los cielos trae felicidad al hombre, pero nos muestra a la vez cómo entramos y cómo debemos ser para estar y alcanzar esta felicidad. En definitiva, Cristo lo que viene a decir con el Sermón del Monte es que la felicidad no es externa o superficial, sino que comienza desde el interior y fluye hacia el exterior. Porque incluso allí donde hay sufrimiento o tristeza, allí donde hay persecución, allí donde hay hambre, allí donde hay pobreza, también puede haber felicidad. De hecho, incluso en el reino de los cielos, estos hechos, estas dificultades aumentan incluso la felicidad de la persona.
Y en ese sentido este sermón avanza como una especie de secuencia. Está todo interconectado yendo como de menos a más. Es como si fuera una escalera. Pone un peldaño muy abajo para que nosotros podamos comenzar a subir la escalera y va, ¿cierto?, desde ahí en un crescendo. El primer paso de nuestra relación con el reino de Dios es ser pobre en espíritu. Versículo 3. Y eso es simplemente, como lo vamos a ver más adelante, admitir nuestra bancarrota espiritual, nuestra quiebra espiritual. La bancarrota espiritual simplemente significa que estamos en pecado y nada más. Y eso nos lleva a llorar por nuestro pecado, y la conciencia de nuestro pecado y la tristeza de nuestro pecado nos lleva a ser mansos. Nos sentimos pequeños ante un Dios grande, insignificantes ante el rostro de un Dios santo. Y eso nos lleva entonces a tener hambre y sed de justicia, una justicia que no tenemos, pero que necesitamos. Y cuando esta justicia se manifiesta en nosotros, se manifiesta con misericordia hacia los demás, porque hemos recibido misericordia. Y eso nos lleva a ser un pacificador, dispuestos a sufrir persecución e insultos. Ven entonces cómo están cada una de estas bienaventuranzas concatenadas unas a las otras en una secuencia en donde vamos a ir del menos al más. Fluyen entonces las bienaventuranzas como Jesús nos va a enseñar en estos domingos que vienen. Por lo tanto, estas bienaventuranzas no son simplemente afirmaciones éticas o sociales. No es para hacer del mundo un lugar mejor o para traer más igualdad entre la sociedad. No es eso. Una vez que comprendemos lo que hacen las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que es en sentido la esencia de lo que es el reino de los cielos. Por lo tanto, el Sermón del Monte no tiene nada que ofrecerle, no tiene nada que decirle a alguien que no está en Cristo. Si tú no estás en Cristo, el Sermón del Monte te va a parecer algo incluso hasta irrisorio o un poco antinatural. Por eso, hermano, vamos a preguntarnos durante estas exposiciones de los domingos que vienen, ¿cómo me está afectando a mí ser expuesto ante esta enseñanza de Jesús? Pero para aquellos entonces de nosotros que conocemos y amamos a Jesucristo, para aquellos de nosotros que por fe hemos venido a la verdadera enseñanza de nuestro Maestro y nos hemos convertido, ¿cierto?, en hijos de Dios, este sermón es clave para entender cómo hemos de vivir. Por ello, cuando hablamos nosotros de felicidad aquí en la iglesia, o cuando hablamos de bienaventuranzas o bienaventurado, es en este contexto del Sermón del Monte, que no está, ¿cierto?, hablando de una actitud superficial basada en las circunstancias, en lo que te hace feliz a ti, en lo que me hace feliz a mí, en lo que me pone alegre. No estamos hablando de eso, estamos hablando más bien de una actitud interna basada en que Dios mora entonces en cada uno de nosotros como creyentes. El versículo 2 nos decía que Cristo se sentó y comienza a enseñar a sus discípulos. Él se sentó y comienza entonces a salir de su boca estas palabras hermosas que no es solamente un hablar por hablar. Esta es una enseñanza seria que Él trae. Jesús no se sentaba simplemente para contar chistes con sus discípulos. Oigan, chiquillos, les voy a hacer más entretenida la tarde, sentémonos un ratito. No, Cristo se enseñó se sentó porque su enseñanza era seria y digna de ser escuchada. Y en ese sentido trae entonces este mensaje contracultural, en donde mientras el antiguo pacto terminaba con una maldición para la humanidad, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento comienza con las felicidades del reino. Mientras el antiguo Adán trajo maldición a la humanidad, Cristo, el nuevo y perfecto Adán, trae entonces bendiciones y felicidad. El antiguo Adán, como un rey y representante de la humanidad, cayó en el pecado. Este nuevo Adán no cae jamás. El primer Adán, entonces, lo único que trajo fue maldición y tristeza. El nuevo Adán trae verdadera felicidad. Y por lo tanto,
Esta verdadera felicidad es encontrada cuando nosotros entramos en el reino de Dios. ¿Quiénes son los súbditos de Dios y cómo entramos al reino de Dios? Porque todo aquel que ingresa al reino de Dios lo hace cuando reconoce a Cristo como el Señor, el Adonai, el Salvador de su vida, y se somete entonces a su dominio y a su reinado. ¿Te has sometido tú a ese dominio del Señor? ¿Estás viviendo bajo la autoridad, bajo la bendición y bajo el sometimiento de Cristo? ¿O estás viviendo bajo los preceptos de nuestra cultura moderna del siglo XXI? O peor aún, estás viviendo bajo tus propios conceptos. Estás viviendo bajo tu propia voluntad. Es decir, tú eres tu propio Dios. Nos preguntamos entonces que el único lugar donde vamos a encontrar verdadera felicidad es en este reino que Cristo anunció. Y por lo tanto el Sermón del Monte es muy profundo. El Sermón del Monte, hermanos, transforma la vida. Este mensaje es tan pertinente para nosotros hoy como lo fue en el momento en que Cristo se lo enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le enseñó a ellos retrata perfectamente la vida de un verdadero creyente. Y por lo tanto, hermanos, yo sinceramente creo que nuestra iglesia va a alcanzar un nivel mayor de madurez en el Evangelio cuando terminemos con esta miniserie del Sermón del Monte. No creo que podamos ser expuestos a la verdadera enseñanza de Cristo y seguir siendo los mismos. Ahora pasemos a ver entonces la primera bienaventuranza, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está la primera enseñanza de Cristo. Sí, hermanos, si Cristo comenzó a abrir su boca para enseñarnos, y esto es lo primero que dijo, y esto es lo primero que enseñó, esto por cierto que debe ser importante. ¿Por qué? Porque esta es la característica fundamental, esencial de todo cristiano. Porque todo lo demás que viene después fluye de esta característica. Esta es entonces la entrada a la puerta del reino de los cielos. Pero debemos saber algo, ¿qué significa o qué quiere decir Jesús con ser pobre en espíritu? Me acuerdo que antes había como una especie de interpretación como, hermanos, que no hay que ser pobres en espíritu, hay que ser ricos en espíritu. Porque, hermanos, yo le pregunto a ustedes quién, que levante la mano, quién es pobre en espíritu. Yo creo que a nadie le gustaría levantar la mano, porque ya asociamos la pobreza con algo negativo, con algo malo. Y más encima cuando dicen espíritu. No, hermano, yo quiero ser lleno, rico en el espíritu. Vamos a ver que esto tiene que ver mucho con el contexto en el que está Jesús. Recuerden, Jesús era un judío, un israelita. Y en la conciencia de los judíos, especialmente de los fariseos, había una especie de orgullo nacional. Los fariseos especialmente, pero en realidad todo judío tenía orgullo por ser judío, por ser hebreo, por ser descendiente de Abraham. Y los fariseos especialmente estaban orgullosos de la vida religiosa que ellos llevaban. El fariseo estaba orgulloso de sus ceremonias. Estaban orgullosos de ser religiosos. Ellos eran la crème de la experiencia espiritual judía. Los fariseos y los judíos en general estaban orgullosos de sus tradiciones, de cómo cumplían la ley. Los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, estaban orgullosos de la circuncisión, de los sacrificios, del sistema ceremonial, del templo. Estaban orgullosísimos del templo cuando había templo. Estaban orgullosos de la vestimenta que llevaban. Estaban orgullosos por vivir donde vivían. Pero Jesús viene y les dice, miren, escuchen, si quieren ser parte del reino de los cielos, tienes que ser pobre en espíritu. Si quieres encontrar verdadera felicidad, tienes que reconocer que eres pobre en espíritu, que no tienes nada, que estás en bancarrota espiritual. Y las doctrinas de la gracia que hemos conocido nosotros, entonces tienen su fundamento aquí. Cuando tú reconoces que tú no tienes nada para ofrecerle a Dios,
que no eres más que un pecador y que tus manos están manchadas por el pecado, que tus pensamientos son impuros, que tu corazón está muerto y que por lo tanto ante Dios eres demasiado pobre como para tener algún argumento en ti que ofrecerle, eso es lo que te da la entrada al reino de los cielos. No que tú eres, Señor, aquí, mira mi currículum, es excelente. Eso no te abre la puerta al reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo es que cuando tú reconoces que te paras ante un Dios santo, 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 no tienes nada que ofrecerle. Cuando tú vas ante el Rey de los cielos, lo único que puedes hacer es presentarte como Isaías: Señor, soy un hombre pecador. Eso es lo único que tienes que ofrecerle. Los judíos no. Los judíos ejecutaban un sinfín de cosas y actos para presentarse ante Dios, creyendo que con eso iban a agradarle a Dios. Se lavaban tantas veces en el día como era necesario, se cambiaban ropas, limpiaban el polvo de sus sandalias, ejecutaban sacrificios, iban al templo, oraban de pie, ayunaban, pensando que eso les daba la entrada al reino de los cielos. Pero Jesús viene y le dice: si quiere entrar al reino de los cielos, debe ser pobre en espíritu. Por lo tanto, si mientras más nos aferramos a nuestra justicia personal, a nuestros méritos que creemos tener, si nos aferramos a nuestra religiosidad, a nuestra asistencia a la iglesia, a nuestra moralidad, mientras yo me aferro a alguna de estas cosas, como si alguna de estas me diera el beneficio de ganarme el reino de los cielos, vamos a ver que nuestras manos en realidad están llenas de pecado y de suciedad, que tan llenas de suciedad que nunca van a poder tocar la santidad de Dios. Y por lo tanto, hermanos, en ese sentido nunca vamos a poder entrar al reino de los cielos, porque solo siendo pobre en espíritu es que tú puedes ver la grandeza y la riqueza de la gracia de Dios. Y en ese sentido, qué misericordioso es Dios, a que el requisito de la entrada al reino de los cielos sea ser pobre en espíritu. ¿Ha pensado en eso? Menos mal que Jesús no dijo: bienaventurados los ricos y llenos del espíritu. Bienaventurados aquellos que cumplen la ley totalmente. Felices aquellos que cumplen los sacrificios. Felices aquellos que nacieron en Israel y son descendientes de Abraham. Porque no podríamos haber nosotros encontrado la entrada al reino de los cielos. En cambio, Cristo pone el estándar en un lugar al que sí podemos llegar. Lo único que tienes que romper para entrar entonces es tu orgullo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que no tienes nada. Hermanos, esta es la mejor noticia que el Evangelio ha traído. No necesitas tener nada para entrar al reino de los cielos. Debes reconocer que no tienes nada que te haga digno de ser salvado por Dios. Por lo tanto, qué bueno es que Cristo haya puesto ahí el estándar, donde podemos alcanzar entonces ese estándar. ¿Cuál? El de que somos pobres en nuestros corazones. Y por lo tanto, lo que evita que la gente entre al reino de los cielos no es que no puedan alcanzar ese estándar, porque todos en realidad lo tenemos. Lo que evita que la gente entre al reino de los cielos es la soberbia, el orgullo y la autosuficiencia. La gente jamás reconoce por sí misma que es una mala persona o es un pecador. Tú le dices a alguien que es un pecador y se van a ofender. La gente te va a decir: no, yo soy una buena persona. Jamás he matado a nadie, jamás he robado. Quizás he mentido un poquito, pero eso no me hace ser mala persona. Otra gente dice: yo no necesito a Dios. La gente dirá: no, la ciencia tiene las respuestas. El intelecto humano, el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado tiene la respuesta. Dios es algo ya para la gente inculta, para la gente ignorante, para las tribus perdidas allá en África o en la India. Ellos sí pueden creer en Dios, yo creo en la ciencia. Otros podrán decir: yo no necesito a Dios, tengo dinero, tengo riquezas, tengo un buen trabajo, no necesito a Dios, ¿para qué lo quiero? Y la más común entre los cristianos puede ser: yo me puedo ganar mi salvación.
Yo soy digno de lo que Dios tiene para darme. Con mis buenas obras puedo entonces ser salvo. La única manera, hermanos, de entrar al reino de los cielos, la única manera de venir a alcanzar la verdadera felicidad en términos genuinos y reales, es que tú confieses que no eres digno de la salvación que te ha dado el Señor. Que tú confieses la incapacidad total de agradar a Dios por nuestras propias obras. Que tú confieses que no alcances el estándar. Algo tan simple como eso es lo que Dios ha exigido para entrar al reino. ¿Y de qué tipo de pobreza está hablando aquí? Obviamente no se refiere a la pobreza material. De hecho, hay muchos, como mencionaba al principio, que dicen que esta bienaventuranza se debería leer algo así: bienaventurados en espíritu son los pobres. Como que ser pobre fuera algo digno en sí mismo, ¿ya? Pero no es de esta pobreza material de la que está hablando Jesús aquí. Y por cierto, las Escrituras nunca enseñan que la pobreza material sea algo bueno en sí mismo. Y a contrario sensu, tampoco las Escrituras la asocian a alguna virtud a la riqueza. Es decir, ser pobre o ser rico no es ni bueno ni malo. El problema es dónde tienes tu corazón. Porque siendo pobre puedes tener tu corazón fijado en las riquezas también. Por lo tanto, no es a eso lo que se está refiriendo Jesús. Este pasaje no tiene nada que ver con pobreza o riqueza material, sino con la actitud que tú tienes para contigo mismo. ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo te ves en el espejo de la palabra de Dios? Cuando ves la ley de Dios en su palabra, ¿qué te refleja a ti mismo? ¿Que la cumples? ¿Que eres buena persona? ¿O te ve la realidad y te ves que no puedes cumplir lo que Dios te ha mandado a realizar? Porque el diagnóstico verdadero del hombre es que eres como un mendigo espiritual. No hay nada que tú puedas ofrecer. Si nosotros, de hecho, la palabra usada por Dios acá, la palabra que usa Mateo cuando escribe en realidad, es una palabra griega que quiere decir mendigo. Fíjese qué interesante eso. Que Mateo haya escogido una palabra que Cristo obviamente usó, pero en griego esa palabra quiere decir mendigo. Es decir, un mendigo es una persona que no tiene nada que ofrecer, que lo único que hace es estar buscando lo que otros le puedan dar. Y es únicamente entonces cuando usted reconoce que es un mendigo espiritual, cuando es un pobre en espíritu, que usted entonces es un candidato para entrar al reino de los cielos. Cuando tú te ves pobre, en bancarrota, cuando tú no te das cuenta que no puedes contribuir en nada a la salvación, cuando te das cuenta que tú necesitas una misericordia o gracia de una fuente externa, que es Dios mismo, porque tú no tienes nada que ofrecerle a Él, cuando tú te das cuenta que no tienes nada para agradarle a Él, es que has alcanzado lo que Dios ha requerido del hombre. Que seamos personas que son sumamente necesitadas de Dios. Nosotros necesitamos de Dios como necesitamos el oxígeno o el aire para vivir. En un segundo uno puede aguantar 1, 2, 3, pero necesitas el oxígeno después de un tiempo, si no te mueres. Asimismo es lo que Dios nos ha pedido, que reconozcamos que necesitamos de Dios. Y esto es lo que nos pasó a muchos de nosotros cuando, como les decía, conocimos las doctrinas de la gracia. Cuando nosotros vimos en las Escrituras, ¿se acuerdan de ese momento cuando vimos en las Escrituras y estas se abrieron a nuestros ojos y nos mostraron la realidad de nuestra condición pecaminosa, cuando nos dimos cuenta que no había nada ante Dios que tuviésemos y que lo único que había en nosotros para ofrecerle era nuestro propio pecado y que por lo tanto nuestra salvación dependía totalmente de Él? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que muestra esto. Isaías fue un hombre, el profeta Isaías fue un hombre que él reconocía su pobreza espiritual. Él, cuando se encontró ante el Dios, ante este alto y sublime, él le dijo: Señor, soy un pecador, soy un hombre muerto. ¿Y qué fue lo que hizo Dios?
con un carbón, le quemó, ¿cierto?, los labios para purificarlo, porque Isaías reconoció su pobreza. Pero luego en Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mire, ese es Dios. Dios es el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Cómo te paras tú ante eso? ¿Cómo te atreves a pararte con tu currículum ante eso, ante esa descripción? Y Dios dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero mire lo que dice después en el versículo 15. Y habito con él quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para hacer qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la actitud que el reino de los cielos espera. Y esta es la actitud que el reino de este mundo desprecia. El mundo te dice que debemos confiar en nosotros. Tú puedes, tu mejor versión ahora, tienes que creer en ti, tú lo puedes lograr. Y esto es hasta creído en las iglesias. Joel Osteen, con su libro bestseller, la mejor versión de ti ahora. Tú lo puedes lograr. Eso es lo que se predica en algunas iglesias. Pero Dios habita con el quebrantado de espíritu, con el humilde de espíritu, con el pobre de espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos ser cristianos pobres en espíritu. No debemos confiar en que pertenezcamos a alguna familia en especial. No debemos depender de nuestra posición social o la fama que alcanzamos en la vida. No debemos confiar en el dinero que tengamos, en nuestra educación que podamos tener, ni mucho menos en nuestra buena conducta, en nuestra moralidad o en nuestra autojusticia. Pablo dice que todo eso es basura. Lo que nosotros hacemos es entender que ante Dios, ante el alto y sublime, nosotros no somos ni tenemos nada. Y que como la palabra que usa Mateo aquí, mendigo, nosotros somos como un mendigo, que lo único que podemos hacer es mirar hacia el cielo, estirando nuestras manos para ver si Dios extiende misericordia y gracia para nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esta actitud de ser pobre en espíritu? ¿Qué es lo que se le entrega a los que son pobres en espíritu? Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Usando aquí una palabra que quiere decir que es ahora. No es que será, no es que el reino de los cielos es algo futuro y que alcanzaremos en un tiempo futuro, sino que el reino de los cielos es de ellos, es tuyo, cuando reconoces que eres pobre en espíritu. Sea lo que sea, entonces el reino de los cielos es presente aquí y ahora. Esto no está limitado simplemente a la eternidad, porque claro, en un sentido el reino de los cielos es futuro, cuando un día nosotros entremos al estado eterno, pero en el sentido que Cristo lo quiere hacer notar aquí, es que el reino de los cielos es para nosotros ahora. Con esto se quiere referir en unas palabras, referirse a Dios mismo, al reinado de Cristo sobre nuestros corazones. Cristo ha venido a reinar sobre nosotros ahora, porque Cristo es el rey de este reino. Y como dice Spurgeon al respecto, él dice lo siguiente: este es el reino de los cielos, un dominio celestial que excede con amplitud cualquier cosa que pueda ser obtenida de este lado de las estrellas. Un mundo impío puede considerar a los pobres en espíritu como seres despreciables, pero Dios los registra entre sus compañeros y príncipes. Y su juicio es verdadero y debe ser tenido en mucha más estima que las opiniones de los hombres o incluso de los ángeles. Únicamente conforme seamos pobres en espíritu, tendremos alguna evidencia de que el cielo es nuestro. Pero teniendo esa señal de bienaventuranza, todas las cosas son nuestras. ¿Qué significa entonces que el reino de los cielos
dice Jesús, es de ellos. Que el reino de los cielos sea de aquellos que son pobres en espíritu, significa que cuando entramos al reino heredamos en Cristo todas las cosas y todas las bendiciones conforme nosotros somos parte de este reino. Todo lo que tiene Cristo nos pertenece. Todo lo que Cristo, sobre lo que Cristo reina, nosotros también reinamos. Sobre todas las cosas que Cristo ha heredado, nosotros somos coherederos. Eso es lo que hace que nosotros entonces seamos pobres en espíritu. El Padre nos entrega el reino junto con Cristo. Cuando eres alguien que reconoce que no tiene nada para entregarle a Dios, Dios te lo da todo. Él habita contigo. Pero cuando al revés eres alguien que cree en su propia autojusticia y crees que tienes todo lo digno para estar ante Dios, Dios esconde su rostro de ti. Y es así entonces, hermanos, cuando el reino de los cielos es nuestro, es así entonces como los problemas y dificultades de nuestra vida pueden quizás alterar temporalmente nuestra tranquilidad superficial. Pero nada puede derribar nuestra felicidad verdadera y profunda en Cristo, porque todo lo que realmente importa en la vida lo tenemos heredado en Cristo y seguro entonces en los cielos para nosotros. Por lo tanto, pueden venir estos problemas y dificultades que pueden llevarse nuestra, como les decía, nuestra tranquilidad, pero jamás eso puede alterar la felicidad que hemos encontrado en el Señor, porque el reino de los cielos ha sido entregado a nosotros también. Pero para eso tienes que ser pobre en espíritu. Por último, para terminar, cuando te ves ante el Señor, ¿cómo te ves? ¿Te ves como una buena persona? ¿Que Dios te debe algo? ¿Es como que si Dios te debe salvar porque tú has hecho todo bien en la vida? ¿O cuando te ves a ti mismo ante Cristo y ante el alto y sublime, te ves como alguien que merece misericordia y que depende de Dios y de su gracia para ti entonces? La respuesta de esto te va a dar o no la entrada al reino de los cielos. Así que, hermanos, este ha sido el mensaje. Le invito a que se puedan poner de pie y oremos al Señor.